Hasta 5 años de constituido, ventas hasta 400 millones y tu idea es innovadora, Acelera Región es para ti. Soy Lina María Ramírez Londoño, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, y hoy quiero contarte de una alianza. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Impulsa Colombia y la Cámara de Comercio de Cali se han unido para entregarnos un gran programa de emprendimiento. Con él transferirán conocimiento de excelente calidad, contacto con expertos internacionales y aliados que nos harán crecer y detonar nuestro ecosistema de emprendimiento, y podrás crecer de manera extraordinaria. El programa dura 5 meses y si quieres más información puedes ir a la página web de Impulsa Colombia al link Acelera Región. Te estamos esperando. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta conferencia por parte de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Positiva ARL. Me les presento, mi nombre es Diana Marcela Quintero Martínez, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo y entrenadora de trabajo seguro en alturas. Antes que nada, nuestro gerente de la sucursal Caldas, el doctor Anwar Mustafa, desea enviarles un cordial saludo. Nuestro compromiso es proteger los trabajadores del país. ARL Positiva es una compañía 100% pública, donde los dueños son precisamente todos ustedes. Hemos afrontado esta situación con resiliencia y capacidad de reacción, cumpliéndole al país y a Caldas. La sociedad caldense, los gremios y la comunidad educativa cuentan y contarán con Positiva Compañía de Seguros para apoyar cualquier proceso en el beneficio de la empresa y trabajadores del país. Máxime en esta época de dificultades, que nos llevarán a generar cambios muy positivos. Espero que pronto terminemos este momento para reencontrarnos con nuestras familias y con una nueva visión de nuestro entorno social. Atentamente, Anwar Galet Mustafa. Es un saludo que quería enviarles nuestro gerente, como les decía, invitarlos y a utilizar nuestro eslogan que dice que lo bueno debe ser para todos y es lo que realmente nos hace auténticos. Y agradecerle a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas por darnos este espacio y poder compartir no conocimientos, sino basarnos en las experiencias exitosas que han tenido muchas de nuestras empresas en la implementación de todos los protocolos de bioseguridad para la prevención y contención del COVID. Muy bien, arrancamos. Como les decía anteriormente, utilizamos una frase muy importante que es: estamos listos para ponernos en acción. ¿Qué es ponernos en acción? Es cómo vamos a llegar, cómo vamos a actuar, y para implementar cualquier protocolo de seguridad, cualquier estándar, cualquier procedimiento, siempre debemos nosotros, como partecitas fundamentales de la empresa, hacernos las siguientes preguntas: ¿qué, cómo, dónde y con qué? Es lo que nos va a llevar a qué debemos saber de los protocolos de bioseguridad enfocados a la resolución 666 del 24 de abril del 2020. En sí, ¿qué busca esta resolución? Esta resolución lo que hace es que nosotros, los empresarios o quienes tengan empresas, implementar todos esos protocolos o estándares que van enfocados a prevenir y mantener y preservar la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Pero ya no solamente hablamos de trabajadores como tal, sino también de la familia, de ese núcleo que compone a nuestros trabajadores, porque en sí nuestra empresa se va a volver mucho más grande. Y es lo que ha hecho el SARS-CoV-19, ¿cierto? ¿Cuáles son las responsabilidades o qué busca este protocolo? La primera es adoptar, adaptar e implementar las normas de seguridad. ¿Por qué adoptar y adaptar? Si bien es cierto, muchas veces cuando nos sentamos a revisar unos protocolos o a revisar unos documentos que elaboramos, vemos que estos documentos en gran parte lo que hacen es que los cogemos, pero nunca los adaptamos a nuestro contexto económico, a la realidad de la actividad económica de la empresa, ¿cierto? Entonces nos encontramos protocolos de una carnicería, de un expendio de carne en una obra de construcción, o el de una obra de construcción adecuada a una parte de manufactura. Entonces lo que hizo el gobierno nacional en estos momentos, ¿qué fue? Sacar unas normatividades y como unas normas técnicas, por decirlo así, para cada proceso o cada sector económico. Pero lo que hace
la 666 es decirle, venga, este es el macro, es el general de todos, pero vamos a tomar el de cada sector económico, ¿sí? El de cada sector económico y lo vamos a adaptar e implementar en todas las normas de bioseguridad. ¿Qué debemos tener en cuenta como responsabilidades, señores empleadores? Una capacitación permanente, ¿sí? Implementar las acciones que garanticen tanto la continuidad de las actividades como la protección integral, reportar los casos sospechosos a las EPS y ARLs. Ya si bien es cierto, digamos que las ARLs nosotros manejamos una gran parte de todo esto en caso de que el evento llegase a ser confirmado a causa del trabajo. Tenga buenos elementos de protección personal, use la aplicación Coronada. Aquí me quiero detener un poquito y es, en la resolución 666 lo que se busca es que esa aplicación Coronada es la que tiene el gobierno establecido para ellos, como que ubicar fácilmente y saber la población colombiana qué síntomas tiene. Pero a nosotros como empresa, esta aplicación no nos va a dar un margen ni nos va a dar unos indicadores de cuáles son las sintomatologías de nuestros trabajadores. Entonces, por eso debemos adoptar otras metodologías de trabajo para llevar el registro de todo eso. Y adoptar las medidas de control administrativo para la reducción de la exposición. Como todos sabemos, digamos que aquí pueden haber muchas personas que manejan la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Pero también los empleadores están conociendo todo este medio y es que el riesgo como tal o el peligro, hay 5 partes fundamentales para yo irlos eliminando, que son la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles de administrativo y elementos de protección personal. ¿A qué nos ha llevado el COVID en este momento? En que para todos es desconocido cómo lo vamos a manejar, qué vamos a hacer, pero es que las cámaras, es que eso, es que la desinfección, y hay muchísimas cosas que en este momento nos dicen, pero ¿sirve o no sirve? Entonces es ahí donde entramos, venga, ¿hacemos controles de ingeniería? ¿O será que solamente los elementos de protección personal son la única barrera? Nosotros siempre empezamos por EPP sin analizar las 4 partes principales, que es eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. ¿Cuáles son las responsabilidades del trabajador contratista o cooperado o afiliado partícipe? Son muy parecidas, son muy similares a las que maneja el decreto 1443 o la 1072, que debemos cumplir los protocolos de bioseguridad, que yo como trabajador debo reportar al empleador cualquier caso de contagio, sea por mi cuenta o sea en mi familia, ¿sí? Y adoptar todas las medidas que mi empleador establezca con el fin de prevenir y contener el virus, ¿cierto? Y de la misma manera, la resolución menciona de que debemos reportar constantemente en la Corona App todos los síntomas, pero como les decía anteriormente, esto no me da a la empresa, no le da a la empresa como tal un resultado eficaz, ni voy a poder obtener los datos reales en tiempo real de las condiciones de salud de mis trabajadores. ¿Para quién aplica la resolución 66? Para todos los sectores económicos, excepto el sector salud, ¿sí? Dentro de su ámbito, busca establecer las estrategias que garanticen la prevención y contención adecuada mediante mecanismos de procesos de higiene y protección para el trabajo. ¿Listo? Recordemos que la higiene nos lleva a toda la parte de enfermedades laborales y la parte de seguridad, accidentes de trabajo. En este caso, como el COVID-19 es un riesgo de tipo biológico, entonces lo vamos a manejar por la parte de higiene. ¿Qué debemos tener en cuenta dentro de nuestras responsabilidades? Una muy buena matriz de identificación y valoración de riesgos. Ya este riesgo biológico como tal debe estar en nuestras matrices de peligro. ¿Priorizado cómo? Dependiendo de la exposición que mis trabajadores tengan. Si bien es cierto, sabemos que esta exposición es muy alto, medio y bajo. Sector salud está en riesgo muy alto, ¿sí? Y pues dependiendo de mi actividad económica nos vamos ubicando, que si atiendo personas, que si soy de servicios generales, si mi empresa es de vigilancia privada, entonces dependiendo de eso nos vamos a ubicar y es de la misma manera como vamos a calificar la matriz de peligros. ¿Qué más vamos a hacer dentro de esas responsabilidades? Toda la parte de actividades de promoción y prevención de la salud y la enfermedad. Básicamente es como un ciclo PHBA que manejaba el sistema de gestión, ¿sí? Vigilancia y cumplimiento. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, venga, ¿quién va a vigilar
¿Quién va a verificar que efectivamente las empresas estén cumpliendo con el protocolo? Entonces decimos, no, que es que son las ARLs, que es el Ministerio de Trabajo, que es la territorial, que es Pepito Pérez, ¿cierto? El decreto establece unas personas directas como tal que son las responsables y entre estas son las secretarías municipales o distritales o las entidades que hagan sus veces, ¿sí? Ejemplo, tenemos una empresa, ARL Positiva tiene una empresa que tiene 24 seccionales, ¿sí? 24 seccionales. Entonces, esas seccionales se deben adecuar a lo que esa secretaría municipal o seccional establezca. Es decir, no es lo mismo que la alcaldía de Manizales exija dentro de los protocolos y el cumplimiento a lo que pueda exigir una alcaldía en Samaná, en Aguadas, en Marquetal. Es totalmente distinto. Entonces, el gobierno da esa libertad de que yo como Secretaría Municipal diga, no, voy a evaluar estos estándares, pero adicional quisiera que las empresas cumplieran con X o Y. Entonces, en eso nos debemos basar. ¿Cómo los evalúan? De acuerdo a la actividad económica, ¿sí? Y de acuerdo a la organización administrativa y de cada entidad territorial, lo que yo les decía, dependiendo de cómo cada gobierno conforme estos grupos de vigilancia y control de los protocolos. Ellos, entonces aquí es donde viene la pregunta, una vez las secretarías hacen esta vigilancia y cumplimiento y evidencian que algunas de las empresas tienen falencias o les faltan X puntos y a la segunda visita, tercera visita, evidencian que no se cumplieron, ¿qué hacen? Ellos informan directamente a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo y ya es el Ministerio de Trabajo quien entra, digamos, a una parte sancionatoria desde la parte educativa hasta una parte monetaria, ¿cierto? ¿Cuál es la vigencia de estos protocolos? Es a partir de la fecha de publicación, o sea, del 24 de abril, ¿sí? Hasta que se declare desierta la emergencia por COVID. Lo bueno de la resolución, ¿qué es? De que todas las resoluciones, no solo la 666, sino la 001, la 003, las circulares de manufactura, de expendio de carnes, de toda esta parte, tienen los anexos técnicos para yo realizar mi protocolo. Es decir, que en muchas ocasiones no tengo que ponerme a inventar o qué pongo aquí o qué pongo en este capítulo, sino que básicamente lo que nos hacen las normas es que nos dan los lineamientos, pero me dice, adóptelos adecuadamente a su empresa, a su entorno económico, a su actividad económica, a su cantidad de trabajadores, ¿cierto? Porque no es lo mismo yo elaborar un protocolo de seguridad para una empresa de 500, 600 trabajadores, hacerlo a una empresa de 3, 4 o 10 trabajadores. A mí me gusta, digamos que si en el transcurso de la charla van surgiendo preguntas, bien pueda las van haciendo que me las transmiten y les vamos dando claridad en el transcurso de la capacitación. ¿Qué comprende el anexo técnico? A partir del capítulo 3 o del numeral 3, encontramos toda la parte de medidas de bioseguridad para los trabajadores. Entonces me dice, señores empresarios, vea, tengan en cuenta las medidas generales, el distanciamiento físico, los elementos de protección personal y elementos de protección para prevención del COVID. Ya voy a explicar esta parte que es sumamente importante. Limpieza y desinfección, manipulación de insumos y manejo de residuos. Es lo que nos encontramos en el primer capítulo, que es la parte 3, ¿cierto? Me dice, pero dentro de todo esto, aparte de que usted va a describir cómo hacer el distanciamiento físico, qué elementos de protección va a tener, cuáles son sus limpieza y desinfección, debe tener unos protocolos base para la capacitación y entrenamiento del personal. ¿Cuáles son estos protocolos del numeral 3? Es protocolo de lavado de manos, protocolo de distanciamiento físico, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de uso correcto del tapabocas y cuál es la protocolo de interacción con proveedores, clientes y personal externo, que este último aplica para el 3.5. Y nos dice, bueno, dentro de las medidas generales, describamos la empresa. ¿Qué hace mi empresa? ¿Cuál es mi bien común o cuál es mi actividad económica? Entonces, digamos, lavado de manos. ¿Cómo vamos a realizar el lavamanos? No, es que yo sigo los 5 pasos, que es flor, tome seco, bueno, todo lo que conocemos, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cierto? Si el trabajador tiene contacto directo con los grifos de las llaves, si yo no tengo lavamanos portátiles, si no tengo posibilidad de
tener la parte de aspersores de fumigación, bueno, toda esta parte. Entonces, esa parte de lavado de manos, ¿cómo lo voy a adecuar a mi empresa? En una obra de construcción, lo que hicieron fue que cogieron los lavamanos que iban a instalar en los edificios, eliminaron el grifo y pusieron una bomba. Lo que hace esa bomba es que cuando yo la activo con el pie, ella automáticamente me da el agua, entonces evitamos el contacto directo con ese grifo, ¿cierto? Se han visto cantidad de cosas. A veces esas medidas de ingeniería las podemos elaborar nosotros mismos con los materiales o la materia prima que tengamos en nuestras empresas, ¿cierto? Distanciamiento físico y uso del personal. ¿Qué busca el distanciamiento físico? Lo que conocemos. ¿Qué me dice la resolución 666? De que el distanciamiento físico es a partir de 2 metros de distancia. Hay algunas otras resoluciones que me dice que a partir de 1, que de 1,50, ¿sí? Pero esta me habla de 2 metros de distancia. ¿Qué debemos tener para garantizar ese distanciamiento físico? Unas ayudas tecnológicas. Entonces ya hoy en día nos hemos vuelto unos duros en toda la parte de Zoom, de Teams, de llamadas por WhatsApp, de toda esta parte nos apoya al distanciamiento físico. ¿Qué vamos a manejar la parte de comedores y cafeterías? En algunas empresas tienen la posibilidad de garantizarle a sus trabajadores esa zona de esparcimiento donde el trabajador desayuna, almuerza, toma su refrigerio. Hay algunas empresas que les tienen cocinas, que les tienen grecas. Toda esta parte, ¿qué hicieron en una empresa? Lo que hicieron fue eliminarlo, ¿cierto? Lo que hicieron fue eliminarlo constantemente porque cometemos el gran error y, ay, es que como él es mi compañerito, no, tranquilo, lo que yo hago es, venga, coma con mi cuchara, ¿cierto? Tome aquí en el vaso, no hay ningún problema. Entonces, eso hay que evitarlo constantemente. Y si dentro de mi empresa tengo mi grupo de 10 o 15 personas debidamente distribuidos a 2 metros, debo hacer reuniones, debo garantizar que la distancia en esas reuniones sea de 2 metros. ¿Listo? Si vamos a estar a menos de 2 metros, siempre debe existir el uso del tapabocas, siempre. Y la parte de los elementos de protección personal. ¿Quién es el encargado de los elementos de protección? La responsabilidad mayor va sobre el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces aquí es a donde me gusta más esta partecita, porque una cosa son elementos de protección personal y otra muy distinta son los elementos de protección personal para prevención del COVID. Entonces me decían una pregunta en una empresa, venga, pero si yo tengo mis guantes de baqueta o los guantes de carnaza, lo que yo utilizo, entonces por debajo me tengo que poner el guante de látex, ¿por qué es esto? No, es dependiendo de la seguridad y de mis estándares de seguridad que tengo dentro del decreto 1072, ¿cierto? Entonces, si mi matriz de elementos de protección personal, que el 666 me lo exige, debo tener una partecita que me determine cuáles son los elementos, dependiendo de la exposición que yo le voy a entregar a mis trabajadores para prevención del COVID. Entonces, nos encontramos en la empresa donde tenemos el vigilante. Ah, pero es que el vigilante es de una empresa, es de un tercero, no hay ningún inconveniente. Yo como empresa directa, lo que hago es enviar un comunicado donde digo, vea, él tiene contacto directo con personas, entonces vamos a darle una careta de protección facial, ¿cierto? Pero no, resulta que es que yo soy la persona de recepción. Entonces, el decreto me habla de que esas personas de recepción deben tener por lo menos una protección facial, su tapabocas que debemos utilizar todos y guantes de látex. Con el guante de látex hay que tener cierto cuidado, porque a pesar de que me está creando una barrera de seguridad, al mismo tiempo me crea una falsa seguridad, porque como yo como trabajador elimino mi guante y creo que no debo lavarme las manos. Entonces, esa matriz de elementos de protección, aparte de que mis trabajadores, ejemplo, usen casco, guantes, arnés, todos los elementos de seguridad, debe tener los elementos para prevención del COVID y a esos elementos se les debe hacer un proceso de limpieza y desinfección continua. Los elementos de protección que sean desechables, ejemplo, tapabocas de un solo uso, que son los quirúrgicos, que son para una jornada de 8 horas, debo establecer cómo los voy a eliminar. Entonces nos vamos a la parte de manejo de residuos, que me dice, ¿cómo los voy a eliminar? Más adelante les voy a explicar alguna controversia que existe dentro de la norma de seguridad y salud del trabajo y el decreto 666.
Algo muy importante, no se le puede permitir a los trabajadores que utilicen su dotación o sus elementos de protección personal por fuera de la empresa. ¿Qué hacen muchas personas? Ejemplo, yo tengo mi dotación, entonces yo acostumbraba desde mi casa irme hacia la empresa utilizando mi dotación, pero el protocolo me dice, evite eso, yo llego vestida de civil en mi empresa, me cambio por mi dotación y esa ropa va a ir guardada. Entonces dice que la empresa dentro del protocolo debe establecer procedimientos para que los trabajadores guarden sus cosas personales y se evite el contacto directo de su ropa de trabajo con el exterior. Otra parte importante, no compartir los elementos de protección. Se presenta mucho en el sector construcción. No, es que no hay cascos para todos. Venga, vea, yo le presto mi casco. Mire, póngase estos guantes. No, botas, venga, yo allí tengo unas pantaneras que le puede servir. Eso hay que eliminarlo por completo. No compartir elementos de protección personal. ¿Listo? Con respecto a la parte de tapabocas, el decreto me da ciertos lineamientos con lo que es el uso del tapabocas de tela, el tapabocas quirúrgico, los N95 y los FFP2. ¿Sí? Hay unos de alta eficiencia y hay otros que, ejemplo, los de tela no son de alta eficiencia, pero el Ministerio de Protección Social de Trabajo, perdón, saca unos lineamientos para decir, venga, señores empleadores, si van a comprar tapabocas de tela, que cumplan como mínimo con estos ítems. Y más adelante les voy a compartir cuál es el link para que esos elementos cumplan. ¿Listo? El ítem es muy sencillo, es el código HIPS 18. Ese es el que establece los estándares de fabricación de los tapabocas de tela. ¿Listo? ¿Qué es HIPS? Es gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. ¿Listo? Los tapabocas convencionales a veces lo que hacen es que se humedecen mucho, ¿sí? Por dentro y por fuera, y puede llegar a entrar en contacto. Nosotros somos muy dados a que nos limpiamos la nariz, o nos picó, o no lo vamos a acomodar, entonces por eso es que debemos tener un buen protocolo de uso y eliminación de tapabocas. Los FFP2 y los N95 son tapabocas de alta eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que absorben un 95% de las partículas que se encuentran en el ambiente. ¿Listo? Ojo con esto, y es, el N95 me decía, no, el N95 puede durar 8 días, puede durar 2 semanas, nos debemos basar bajo los lineamientos que diga el fabricante. No pueden ser usados más de 5 días, me lo dice la 666. No sé si haya una pregunta hasta el momento. ¿No? Ok. Nos vamos para la parte de limpieza y desinfección. ¿Qué decimos? Ok, me dicen que hay varias, pero mejor al final, no hay ningún problema. En la parte de limpieza y desinfección, quiero compartirles una anécdota y una experiencia muy buena que me pasó en una empresa de sector construcción. Ya fue la dirección territorial a evaluar esa empresa, entonces cogen la lista de chequeo que es como una Biblia inmensa, es un poquito más extensa que la 0312, por decirlo así, y evalúan ítem por ítem. Y solo faltó una parte, y es la parte de roedores e insectos. Todas las empresas dentro de su protocolo de limpieza y desinfección, independientemente si tengo o no insectos o roedores, debo garantizar su control y manejo, desde la fumigación a todas las trampas que existan o esas empresas que lo realicen, ¿sí? Debo tener en cuenta la limpieza de pisos, paredes, baños, puertas, ventanales, cualquier cosa, yo como trabajador tenga contactos, ¿listo? Y me dice una parte y es, si yo dentro de mi empresa tengo personal de aseo o personas que contratamos, por ejemplo, Indoaseo, ¿sí? Esas personas deben cumplir con los protocolos, pero adicional a eso, los procesos de limpieza y desinfección deben hacerse antes de ingresar y después de salir de la empresa, independientemente de la que sea. Y se debe utilizar cualquier desinfectante, ¿cierto? Cualquier desinfectante que está dentro de una lista que también ahorita se las voy a compartir, pero la 666 me habla de algo muy importante y es que los pisos, baños y cocinas se deben lavar con detergente. Recordemos que el principal método de desinfección es el agua y jabón.
es lo esencial que existe. Y que adicional, debo dejar todas esas partes como en remojo, por llamarlo así, entre 5 o 10 minutos bajo cualquier base diluida de cualquier desinfectante, amonio cuaternario, hipoclorito de uso doméstico que utilizamos debidamente dosificado. Es muy importante saber dosificar estas cosas. Tuve la oportunidad de conocer un evento donde la persona mezcló sustancias químicas no adecuadas y sufrió quemaduras en su cuerpo, ¿sí? Y recordemos que todos los organismos reaccionamos distintos. Yo puedo a tener contacto con el hipoclorito, puedo ser alérgico a ello. ¿Listo? Si se subcontrata, como les decía ahora, cualquier empresa deberán cumplir y tener todos los permisos. ¿Cuáles permisos? Los protocolos establecidos por el gobierno nacional. Una vez realizada la limpieza y desinfección, esta limpieza y desinfección les estoy hablando desde la parte general de mi empresa, o sea, la parte de aseo, porque hay que tener en cuenta que toda la parte de escobas, traperos, cepillos, los sacudidores, eso debe ser desinfectado al finalizar el proceso de limpieza. ¿Listo? Y adicional, debemos contar con todas las fichas de seguridad de los químicos que estamos utilizando. Eso no es desconocido para ninguno, eso está dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad en riesgo químico, entonces en esa partecita no está desconocida. Y nos vamos para la parte de manipulación de insumos y manejo de residuos, que la parte de manipulación de insumos y productos va enfocada en tres partes principales, lo que es proveedores, ¿sí? Asesores externos, y los internos. Entonces, todos los insumos internos o externos que me lleguen, o si yo soy una empresa que produce, o sea, una empresa de manufactura, ¿cómo voy a hacer para que ese producto final llegue a esa empresa? Entonces me dice, la primera medida, que el proveedor cumpla todos los estándares, pero resulta que es que yo soy independiente, yo vendo tapabocas y yo llego a su empresa a ofrecerlos, entonces lo que hago es que debo cumplir, ¿cuáles estándares? Los de esa empresa. Es decir, la empresa Diana Marcela Quintero, yo voy a cumplir esos estándares. Si por alguna causa o alguna razón llegó la persona independiente que les hablaba, llegó Diana, la empresa como tal debe garantizar que si no tiene tapabocas, o no lo atiendo, o yo debo entregarle un tapabocas desechable mientras esté dentro de la empresa y mientras se desplace en ella, ¿sí? Reducir el contacto físico. Entonces aquí ya se viene de que no, vamos a recibir todo de manera digital, pagos electrónicos, vamos a establecer entonces que todos los sobres que lleguen van a ir a una urna, como hicieron en una de las empresas, todo llega a una urna, yo entrego el recibido del sobre y se va. Todo lo que reciba mi empresa debe ser desinfectado y debe quedarse cierto tiempo, entre 5 o 10 minutos, en un lugar específico para tal fin, ¿sí? Rotular, y para una empresa que sea productora de algún elemento, yo vendo tenis, fabrico tenis, se dice que todos esos productos finales deben ir envueltos en una capa doble para ser entregado al cliente final. Es decir, que yo tenga la posibilidad de retirar uno, ¿sí? Y desinfectar el resto del producto. Y la parte de manejo de residuos es lo que les decía yo ahora, que la norma nos puede llegar a confundir un poquito. ¿Y en qué nos puede confundir? En que aquí nos dice, para usted eliminar elementos de protección desechables o cualquier otra cosa, la basura común que llamamos, va a tener bolsas negras y bolsas blancas. Las bolsas negras es donde yo voy a desechar todos los tapabocas, ¿sí? Guantes, todos los elementos desechables de prevención del COVID. Y eso debe ir en doble bolsa, es decir, doble bolsa negra para elementos de protección personal de prevención del COVID. Y las bolsas blancas, también doble, son para la basura orgánica, ¿cierto? Todo lo de los dulces, residuos de comida. Entonces aquí es donde nos contradecimos un poquito, porque venimos enseñados a manejar las bolsas grises, verdes, rojas, ¿sí? Que son las tres que encontramos como los puntos ecológicos de las empresas, ¿no? El 666 me cambia por bolsas negras y bolsas blancas. En las bolsas negras va a ir todos los elementos de protección de prevención para el COVID, los desechables, o los tapabocas que ya se utilizaron menos de 5 días o todos los elementos que eliminen. El resto de la basura va a ir en las bolsas blancas.
En la segunda parte del anexo técnico, ¿qué nos encontramos? ¿Cómo vamos a prevenir el manejo de situaciones de riesgo de contagio? ¿Cómo voy a evitar yo que mi trabajador llegue a adquirir el virus o llegue a contagiarse del virus, ¿cierto? Entonces me dice que dentro de este protocolo, el número 4, vamos a tener unos anexos técnicos que me van a soportar cada uno de los numerales que ven ahí, del 4.1 al 4.7. ¿Cuáles son esos anexos? Organigrama de la organización o de la empresa. ¿Cómo funciona mi empresa desde su estructura organizacional? ¿Sí? Manual de procesos, vamos a tener la matriz de peligros, vamos a hacer un censo poblacional, vamos a tener un protocolo de prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. ¿Qué voy a hacer si mi trabajador se contagia? Pero ¿qué voy a hacer también para evitar de que se me contagie? Entonces ahí vamos a tener esas dos partecitas. Protocolos de trabajo en casa y vamos a tener una matriz de capacitaciones. ¿Listo? Si bien es cierto, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos algo que se llama el reporte de condiciones de salud y las condiciones de trabajo. En esta partecita, la ARL positiva cuenta con un software excelente. No es porque yo trabaje en positiva, ni mucho menos, que no se note, pero tenemos un software que se llama Lista. Este software permite realizar toda la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo y ya también me permite hacer todo lo del COVID, es decir, que censos poblacionales, ¿sí? Que toda la parte de encuestas, que toda la parte de condiciones y reportes de actos y condiciones de seguridad y salud, los puedo hacer directamente en la plataforma. ¿Qué vamos a hacer las empresas? Porque sé que tenemos muchas empresas conectadas en este momento. De hecho, también me reportan conexión de trabajadores independientes desde la ciudad de Cartagena. Es muy grato que, como les decía yo ahora, todo esto llegue y poder compartir experiencias exitosas, ¿cierto? Entonces, el software lo que hace es que yo todo lo tiro allí y él me va a tabular y me va a ubicar en tiempo real cuál es el estado de salud de mis trabajadores. El censo poblacional lo puedo realizar sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta en las condiciones de salud? Lo que les decía ahora, dentro del censo poblacional debemos catalogar o identificar las personas que sean. Aquí la resolución ya me habla de mayores de 60 años, ¿sí? O personas con comorbilidades preexistentes, hipertensos, diabéticos, con cáncer, con VIH, con problemas respiratorios, personas fumadoras y adicional de 60 años. Pero no quiere decir que, es que Diana tiene 60 años, entonces no puede trabajar. No, el decreto me dice, busque la forma de que ese trabajador de 60 años, y si es de alto riesgo, no tenga contacto directo con personas o que pueda realizar trabajo desde casa. Si bien es cierto, el protocolo no quiere decir que todos nos vamos a poder ir a trabajar a las empresas, no. Lo que busca él y establece muy bien de que venga, vamos a tener personas presenciales, pero realmente los que necesitemos. Si la parte administrativa no la vamos a necesitar, pues vamos a dejarla trabajando en casa, ¿cierto? Dentro del censo vamos a tomar ¿qué? Toda la parte de temperatura, con quién vive mi trabajador, si convive con personas de alto riesgo, con mayores de 70 o 60 años, si esas personas con quien convive hay mujeres embarazadas. Todo eso yo como empresa debo tenerlo. Es muy parecido, digamos que al perfil sociodemográfico. Lo que hicimos en una de las empresas es ese perfil sociodemográfico, pusimos las preguntas que nos pide el decreto y damos cumplimiento tanto a seguridad y salud en el trabajo como al decreto 666. La temperatura es una de las preguntas que surgen mucho y es que la temperatura se debe tomar diaria y como mínimo 2 veces al día. Obligatorio, una al ingresar a la empresa y la otra aleatoria. Yo de seguridad en el trabajo me voy a ir por las empresas, venga Julanito de tal, le tomo la temperatura, está bien, ok, continúe, no hay ningún problema. Pero es exigente. Una, ¿con qué la vamos a tomar? Muchos me preguntan, pero es que tiene que hacer ese tipo de láser, que es que eso cuesta mucho, que tal cosa. Dependiendo de mi condición económica de la empresa, yo ya digo si compro el de láser o digital. El termómetro de mercurio dentro de esta resolución no aplica, porque se nos puede llegar a convertir en un foco de infección mayor, ¿cierto? El digital también, pero
me lo permite hasta digital. Y cada que yo tome la temperatura, sea con digital o sea con láser, debo realizar el procedimiento de desinfección. ¿Con qué lo hago? Con alcohol puede ser, no hay ningún problema, ¿cierto? Y se considera en el censo o cuando yo voy a tomar la temperatura, las personas mayores con fiebre o con temperatura mayor a 38 grados son personas que no se deben permitir ingresar a las instalaciones de la empresa, se deben remitir hacia su casa y reportar. Para la parte de trabajo en casa, ¿qué vamos a tener en cuenta? Debemos garantizar que esos trabajadores, ¿sí?, cumplan con los protocolos de lavado de manos, de higiene, ¿cierto? La resolución me habla de cumplimiento de horarios, pero eso ya es una parte más administrativa, pero la parte fundamental es la capacitación. Vamos a entrenar y capacitar tanto el personal que está laborando desde casa como el que tenemos en la empresa. Al finalizar la charla, tenemos algo que se llama el procedimiento de comunicación, ¿sí? ¿Qué hicimos en otra empresa? Creamos grupos de WhatsApp. En un grupo está toda la parte de gestión humana, en el otro está la parte de seguridad y salud en el trabajo, y en el otro está los médicos, la fisioterapeuta y la psicóloga. Entonces, dependiendo de la necesidad que tengan, los trabajadores remiten todas sus quejas e inquietudes a estos grupos. Ventaja del software a lista que tiene positiva es esa, de que los trabajadores mediante su celular, por la medio de la app, puede registrar todas estas condiciones. ¿Listo? Vamos a tener unas recomendaciones en la vivienda. Entonces aquí ya la resolución 666, no tengo que ponerme a pensar en qué voy a poner, qué pongo. La resolución me lo da. Cójalo y lo que les decía al principio, adáptelo. Si su empresa es de 10 o 15 trabajadores, deje unas normas que usted pueda cumplir. Es que soy yo misma quien me exijo. Pero resulta que yo en mi protocolo dije que yo iba a tener termómetro láser, que iba a instalar 5 lavamanos en cada sitio. Eso me lo van a ir a verificar a mí. ¿Sí? Entonces, por eso digo, no nos tenemos que poner a pensar en el protocolo. Todo está hecho, todo está ahí. Y manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador. En esta parte, la resolución me habla de que yo debo tener un sitio de aislamiento temporal dentro de mi empresa o fuera de mi empresa, donde yo quiero ubicarlo, para personas que, estando dentro de las instalaciones, presenten sintomatología COVID, dolor de cabeza, temperatura mayor a 38 grados, dolor muscular. Esa persona debe aislarse temporalmente a ese sitio. Yo lo puedo fabricar. ¿Qué hicimos en una empresa? 4 guaduas, ¿sí?, muy bien clavadas, envolvimos polisombra, otras pusieron plástico, una sillita, un botiquín que tenga guantes y tapabocas, y ahí es donde esa persona se va a aislar. Es supremamente fácil, no cuesta mucho y cumplimos con el decreto. Debemos tener en cuenta que para realizar trabajo en casa, el decreto me dice que se recomienda que las personas que trabajen en casa sean asesores, telemercadeo, personas de venta, de cobranza, de áreas transversales y administrativas. La última parte, el anexo técnico, que es la parte 5, cómo se realizará el monitoreo de síntomas de contagio, ¿sí? Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles y el plan de comunicación. Quisiera mostrarles algo muy importante acá en esta parte, que es lo de las capacitaciones. No se compliquen elaborando qué cronograma de capacitación voy a hacer, pero nada, coja el decreto, la presentación que yo tengo, los numeral 3, 4, 5, 6 y 7, y ese es su cronograma. Lavado de manos, desinfección, distanciamiento, voy a capacitarlos en uso de EPP, cómo vamos a eliminar los residuos. Las mismas actividades de cumplimiento de capacitación salen ¿de dónde? Del protocolo, no tiene que ponerse a pensar. A veces nosotros nos matamos diciendo, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? Y este es un ejemplo, un modelo de una ficha de capacitación de EPP. Me parece muy importante, es tomada del grupo, ¿sí? Ya se las voy a enseñar. Y me define. Entonces, ejemplo, nombre de la lección, uso y mantenimiento de elementos de protección. Duración, la determina usted, si es virtual o si va a ser presencial. Ojo,
las charlas que yo realice presenciales deben convertirse en un Padre Nuestro no mayor a 5 minutos, las charlitas de 5 minutos, que esto se nos vuelva un Padre Nuestro, que use el tapabocas, que lávese las manos, que desinfectes, es cierto. Hay que tener en cuenta las alarmas que ya se las voy a explicar, pero aquí vemos un modelo de ficha, objetivo general, materiales, qué necesito para realizar la capacitación, contenidos de la lección, estructura metodológica y la parte de los elementos. Son fichas que yo ya tengo elaboradas. Esta información la extraigo directamente del protocolo, no hay ningún problema de tenerla de ahí, y al final me dice que cuál va a ser mi método de evaluación. Cumplimos con la socialización del protocolo y cumplimos con seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo realizar el monitoreo? ¿Sí? El manejo de situaciones de riesgo, prevención y manejo de situaciones de riesgo me dice, ¿cómo va a ser usted en caso de que un trabajador presente síntomas? Lo vamos a llamar sospechoso. En este momento, a partir de que empecemos a laborar, todos nos vamos a considerar potencialmente contagiados. ¿Sí? Todos nos vamos a considerar potencialmente contagiados. Entonces, cumplimos con el censo, tomamos temperatura, realizamos proceso de desinfección al ingresar. ¿Cuáles son los mejores procesos de desinfección? La empresa los determina independientemente de su capacidad económica que tenga. No, yo voy a tener el tapete, voy a tener sistema de aspersor, por riego, lo que tengamos. Pero una vez esa persona quede contagiada, podemos elaborar algo que se llama la matriz de comunicaciones. Recordemos, yo tengo que tener una ética profesional en el momento que una persona tenga sospecha de un caso COVID. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno. Es un cuadro en Excel. Entonces me dice, aspecto a comunicar. ¿Sí? Me dice, aspecto a comunicar, presunto contagio según la sintomatología. ¿Quién va a ser el responsable de la comunicación? No, el encargado de seguridad y salud en el trabajo, no, la psicóloga, o ¿qué hicimos en una empresa? Que es un grupo, aparte de los brigadistas, se conformó un grupo que se llama Grupo Sistema de Alarma de COVID, o se llama Vigías para el COVID, o el nombre que yo les quiera dar. Y esas personas están conformadas por administrativos y trabajadores por cuadrillas. En construcción se ve mucho, en parte administrativa hay jefes de área. Entonces, ¿cuál va a ser el responsable de esa comunicación? ¿Qué estrategias y medios va a utilizar? Que no pase lo que me pasó en estos días en una empresa X, no les voy a decir dónde estaba, y por el radioteléfono del trabajador decían, favor, no utilizar el ascensor ni pasar por el pasillo X porque tenemos un caso sospechoso de COVID. ¿Qué hizo todo el mundo? Se alarmó, COVID, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no podemos generar, ¿qué? Desesperos, no podemos alarmar a las personas. ¿Cuándo lo va a comunicar? Entonces, me describe cuándo lo comunico. ¿A quién se lo comunico? ¿Al trabajador, a la EPS o a la ARL? Lo determino según la patología o los síntomas que tenga. ¿Y qué espera mi empresa con el propósito de la comunicación, ¿cierto? Entonces, ejemplo, primero, el propósito es que el colaborador en compañía con la empresa tome las medidas necesarias en pro de su cuidado y el de los compañeros y familias. Si yo llego a tener una persona con caso sospechoso COVID, esa persona debe quedar aislada. ¿Dónde lo vamos a aislar? Al sitio de aislamiento temporal preventivo, ¿sí? Y hasta allá va a llegar las direcciones territoriales o las EPS para valorar esa persona. ¿Cuál es el paso a paso? Se los mostré. Que presentan síntomas, todos lo sabemos, sí, es fiebre mayor a 38 grados, temperatura mayor a 38 grados, dolores musculares, todo lo que conocemos. Y el plan de comunicación es el más bonito y el que más me gusta del proceso porque digamos que la ARL positiva cuenta con unas plataformas grandísimas que es www.positiva.gov.co. Allí nos encontramos toda la parte de Positiva Educa, de Positiva Educa, Travesía, donde realizamos todas estas conferencias, pero adicional a ello hay protocolos, estándares, cartillas, videos de capacitación, toda la información
y organizada al sector económico. Invitamos a nuestras empresas afiliadas a que utilicen todas estas plataformas y a las no afiliadas también las pueden utilizar, porque como decía anteriormente, lo bueno debe ser para todos y contamos con todo esto que a veces desconocemos todos los beneficios que tienen las ARLs en comunicación, todos los documentos están elaborados. Yo siempre parto de algo y es, si un documento ya está hecho, ¿yo para qué me voy a sentar y cómo lo hago? No, vamos a trabajar sobre él, pero ¿cómo? Adecuándolo y adaptándolo a mi contexto organizacional. ¿Qué vamos a hacer dentro del plan de comunicaciones? ¿Cómo los voy a capacitar? ¿Cierto? ¿Qué grupos voy a conformar en caso de tener casos sospechosos, personal con sintomatología, si alguien me llegó con temperatura mayor a 38 grados, qué lugares ha visitado, con quién tuvo contacto, sí, todo eso lo va a tener dentro de mi plan de comunicación. Entonces, los grupos que yo les contaba ahora, esos fueron unos grupos creados en la empresa precisamente para utilizar todo esto. Era una empresa que la tecnología no le gustaba para nada, no la manejábamos, mejor dicho, pero ya vieran que 24 seccionales a nivel Caldas, trabajar conectados con trabajadores de cualquier tipo de nivel de escolaridad, funciona. Esto hay que volverlo ¿qué? Didáctico y apoyarnos bajo esas experiencias positivas que tenemos. ¿Qué hacen en la empresa? Llega el trabajador, el plan de comunicación inicia desde el vigilante, entonces el vigilante le dice, voy a hacer el proceso de desinfección que consta de esto y esto y esto, por favor me presta sus elementos, los pone en esta caja, van a quedar ubicados ahí, desinfectamos por sistema de riego por aspersión, se realiza el lavado de manos, tomamos temperatura y la persona entra. Dentro de las instalaciones de la empresa, lo que se hizo fue, con cinta de señalización, la de peligro amarillo y negro, cerramos algunos puestos de trabajo garantizando la distancia de 2 metros y se organizaron turnos de trabajo flexibles, al igual que los turnos de almuerzo que me faltaba mencionarlos. Turnos de horario flexibles, no, vamos a un grupo, entra de 7 a 4, otro va a entrar de 8 a 5 y otro va a entrar de 9 a 6. Las horas de los almuerzos van a ir distribuidas de la misma hora como ingresaron, entonces unos almuerzan de 11 a 11 y media, ¿sí? Se hace desinfección 5 minutos y así sucesivamente vamos organizando los turnos de trabajo. Vamos a tener alternativas organizacionales, jornadas flexibles y determinar el número de trabajadores. Nosotros como empresa determinamos la cantidad de trabajadores a tener en nuestra organización, que garanticemos ese distanciamiento físico. En la 001 y 003, que es sector construcción, me decía que no puedo tener más de 10 personas por cuadrilla. La 666 me da ese lapso de que yo puedo organizar turnos de trabajo. Listo, contando de que gran parte del personal administrativo puedo tenerlo trabajando desde casa. ¿Qué puedo tener yo en el plan de comunicaciones? Muy sencillo, puedo enviar audios, puedo enviar videos, infografías, voy a entrarme a la ARL positiva y voy a descargarme un video, voy a descargarme unos plegables. Toda esa información ya está hecha. En esta partecita les voy a compartir ejemplo. Positiva tiene un canal que es YouTube, donde nos encontramos todos los videos educativos que yo puedo utilizar. ¿Qué más podemos tener? Ejemplo, yo soy la de seguridad y salud en el trabajo, entonces les voy a enviar un audio. Entonces vamos a mandarle algo así. Es un modelo simplemente. ¿Sí? Audios corticos, mensajes alusivos, grabe a un trabajador, por ejemplo. ¿Sí? Grabe a un trabajador que diga, recuerda que tienes familia, cuídate y cuídanos a todos. Bueno, ¿sí? Todo eso son planes de comunicación. Me hacen una primera pregunta y es, ¿aplica para sitios de venta de alimentos? Hay una normatividad directa para la parte de alimentos. Esa es, ya se las voy a compartir en este momento, es una información que me llegó esta mañana y es para la parte de alimentos, que puede ir dentro de la parte de manufactura, es la 675, ¿sí? Pero
¿Qué me dice la 666 en el parágrafo 2? Me dice, vea, usted puede coger el protocolo que en estos momentos les estoy mostrando y monte esto y extraiga lo que crea conveniente del resto de decretos que ya existen. Hay para transporte, caficultor, infraestructura, agua y saneamiento, juegos de azar, sí, municipios, actividades del sector industria, están todos, pero el general y el que me da el punto es el que les estoy mostrando en este momento. Hay otra pregunta en este momento y es, ¿qué formatos debemos llevar diario por escrito? Muy buena pregunta. Los formatos que se deben llevar diario es el diagnóstico diario de condiciones de salud. Esas preguntas las puedo tomar directamente de la Corona App, es que si ha tenido fiebre, que si se ha tomado la temperatura, que cómo se siente, si ha tenido malestar. Esos formatos se deben llevar físicos todos los días por trabajador. ¿Sí? Diana Marcela, ingresó, ¿cuánto le dio la temperatura? 35.5, 35. Todo eso lo debo tener, es diario. Que si hay algún protocolo especial para maquilladores, es en general, ese es uno de los protocolos que en este momento está en estudio, aún no está establecido, pero como les decía, podemos adquirir el 666, que es para todos los sectores económicos. ¿Listo? Es para todos los sectores económicos. En una peluquería del centro comercial, los protocolos para los espacios de peluquería peluquero pueden ser menos de 2 metros y pueden ser divididos cada estación de trabajo. Sí, aquí hay una pregunta y es, en una peluquería de un centro comercial, los protocolos para los espacios de peluquero a peluquero pueden ser menos de 2 metros y pueden ser divididos cada estación de trabajo por espejo como cubículos. Los puede dividir con cualquier material aislante. Debemos garantizar desinfección adecuada de eso. Cuando tengo un cliente, ese cliente se retira, realizo desinfección general y atiendo el otro. ¿Qué hay que tener en cuenta? Como esa persona va a tener un contacto directo, yo como cliente, un contacto directo, quien atiende, sí, es decir, en este caso el peluquero, debe contar casi con todos los elementos de protección del sector salud. Ejemplo, bata antifluido, uniforme antifluido, buena protección facial, protección en manos, respiradores, ¿sí? Es lo complejo de manejarlo porque ya hay un contacto directo con personas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Antes de ir terminando, el tema, créanme que es bastante amplio, la resolución trae cantidad de cosas, puede que se le escape a uno cositas, ¿cierto? Pero cuando tengamos los botiquines, vamos a tener algo muy claro y es, una cosa es prestar primeros auxilios para un accidente común que tengamos, un machacón, una caída, un rasconcito que llamamos, ¿sí? Pero dentro de ese botiquín, ¿qué recomendamos? Tener por lo menos 2 o 3 bates antifluidos, protección facial para mis brigadistas, ¿sí? Porque, como les decía anteriormente, todos nos vamos a considerar infectados, ¿sí? Independientemente. Otra pregunta, ¿qué protocolo seguir para alojamientos rurales? Igual, 666, aplica para todas las actividades económicas. Hay un protocolo especial para los supermercados medianos, protocolo 666, como les decía. Todo esto aplica independientemente de la actividad económica que tengamos. Que ya hay unos decretos establecidos para algunas actividades, sí, pero eso los puedo trabajar en conjunto con los del 666. Les voy a mostrar en esta partecita que dentro de todo el protocolo debemos hacer. Hay otra pregunta acá, me dicen, por favor me puede decir si este decreto podría ser mi base para adaptarlo al protocolo de turismo o alojamiento rural. Totalmente, aplica sin ningún inconveniente. Decreto 666. Cuando tengamos, ¿sí? Cuando tengamos el de alojamiento, que ya voy a mirar si está, lo que hacemos es adecuarlo, extraer lo que me sirva al que yo ya tengo establecido. Pecuario, minas, ok, muy bien. Hospedaje, salud privada, no se nos aplica, sector industria, varias actividades del sector comercio, en este caso está también hospedaje, ¿sí? Lo que vamos a hacer es el decreto 739, pero ese lo vamos a trabajar en conjunto con el decreto general, que es el 666. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, yo
en medio de los comentarios o pueden tomar nota de mis números telefónicos. Recuerden que Positiva está para acompañarlos y servirles en lo que necesiten. Y también bienvenidos quienes se quieran afiliar. Recordemos que Positiva es la única ARL del Estado, por ende es quien nos brinda mayores garantías. ¿En dónde encuentro el protocolo 666? En la página del Ministerio de Protección Social, hay un área general que es COVID. Usted ingresa allí y están todos los decretos, todos los decretos. Pero si desean, dentro de los comentarios pueden dejar los correos electrónicos o en Cámara de Comercio y con mucho gusto les paso la guía en Word de todos estos protocolos. ¿Alguna otra pregunta? El tiempo es cortico, quisiera compartir con ustedes muchísimas cosas más, pero vuelvo, los invito a que utilicemos las plataformas digitales de la ARL Positiva o de las ARLs a las cuales pertenezcan, ¿sí? Que toda la información está allí. Sin más, no sé si tengamos otras preguntas. Me preguntaban, qué pena, me salté una pregunta, que aquí, ¿dónde se radican los protocolos? En Manizales ya salió el link para yo inscribir mi empresa y enviar ese protocolo. Como les digo, depende donde esté ubicada mi empresa y de las alcaldías municipales. No es lo mismo radicar el protocolo de una empresa en Chinchiná, que su sede principal es Chinchiná, a radicarlo en la alcaldía de Manizales. Pero todo se debe radicar, les voy a compartir el link en este momento. ¿Sí? El link. Un segundo, por favor. No sé cómo pueda mostrarles la registro de empresas. Es aperturas sectores con doble S, aperturas sectores, punto, es de la página de la Cámara de Comercio Manizales por Caldas. Ahí es donde yo hago el registro, ¿sí? Para las empresas de Caldas. En otras localidades deben hacerlo los departamentos. Entonces es en la Cámara de Comercio. Es así, aperturas sectores.ccmpc.org.co. Ahí realizo toda la parte de radicación. Les voy a mostrar cómo realizamos el registro de los protocolos para Caldas. Aquí nos está cargando. Y vamos a buscar la parte que dice aperturas sectores. Compensación, recursos. Ya nos van a colaborar directamente desde la Cámara de Comercio. Sale en este banner, me están informando, sale en este banner principal donde dice consulta acá, apertura inteligente de sectores económicos. Listo, en el banner principal donde salen las imágenes y nos tira directamente al link que les mencionaba ahora. Le damos a aceptar y vamos a actualizar el registro si no nos hemos registrado, o vamos a consultar
el empleado. Entonces, aquí en esta parte es donde registramos las empresas de Manizales por Caldas. ¿Listo? ¿De pronto hay alguna otra pregunta? Muy bien, les voy a regalar el número del contacto, es 313-704-2078. Para nuestras empresas afiliadas, bienvenidos. Las no afiliadas sí que más bienvenidos. Si desean realizar un traspaso de ARL con el mayor de los gustos, para eso está la Cámara de Comercio de Manizales y ARL Positiva, para brindarles lo mejor. Repito, 313-704-2078. Me hacen otra pregunta. ¿Nos puede compartir los requisitos que deben cumplir los tapabocas en tela que se pueden usar dentro de los establecimientos? Claro que sí. Podemos ingresar en este siguiente link, que es el decreto 666. ¿Sí? Una página muy buena, conocida, es esta que les voy a mostrar en este momento. Seguridad. Encontramos la resolución. Y miremos la tabla de contenido, acá está. Y nos vamos a ir a la parte de tapabocas. Qué pena, se me puso acá un poquito lento. Medidas generales. Entonces miremos que ya el bien establecido que debo tener en cuenta en medidas generales, lavado de manos, distanciamiento, también me tira el link de cuáles son los distanciamientos que debo tener, cuáles son los procedimientos, y aquí está el de tapabocas. Entonces me dice, manejo de los tapabocas, y aquí está el link del ministerio, ¿sí? Que es el HIPS 18 que yo les mencionaba. Yo ingreso y él automáticamente me descarga el HIPS del ministerio. Aquí me especifica los tapabocas de tela, los convencionales, los quirúrgicos, los de alta eficiencia, absolutamente todos. Cómo debe ser su uso, cada cuánto los voy a desechar, cada cuánto voy a realizar el cambio y la normatividad. ¿Sí? Entonces aquí están los de uso hospitalario, mascarillas quirúrgicas, mascarillas de alta eficiencia, los no hospitalarios, los desechables y los reutilizables. Lo encuentro en esta página. Y así está todo el proceso, ¿sí? Aquí nos encontramos el listado de las, digamos, de los desinfectantes, ¿sí? Que pueden ser utilizados y que están aprobados para el manejo del COVID o prevención del COVID. Aquí también los encontramos. Él me explica también la forma de diluirlos y todo. Y así nos encontramos todo el protocolo, ¿sí? Entre más lúdico, entre más amigable sea el protocolo, muchísimo mejor. Y aquí al final está el resto de resoluciones que aplican para los distintos sectores económicos. ¿Sí? Cuando nosotros como sector de salud queremos verificar el manejo integral de plagas, entra en el ítem de plan de saneamiento, o sea que claro que sí está en la lista de chequeo. Qué pena, no entendí. Cuando nosotros como sector, Secretaría de Salud, queremos verificar el manejo integral de plagas, entra en el ítem de plan de saneamiento, o sea que aclaro que sí está en la lista de chequeo. Sí. Se los decía iniciando de que la parte de control de plagas está dentro de la lista de chequeo, no solo de la resolución 666, sino de todas las resoluciones de los protocolos de bioseguridad. Es un ítem que evalúan ahí desde la parte de saneamiento ambiental y básico. ¿Alguna otra pregunta, Johnny?
Muy bien, me informan que no se presentan más preguntas. Desde la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, ARL Positiva, agradecemos a todos a quienes nos acompañaron en esta charla. Recordemos que no necesariamente quien está al frente de una pantalla es quien conoce, simplemente nos basamos en experiencias, ¿sí?, satisfactorias, en experiencias que realmente funcionaron, y lo bueno de esto es llevarlo a la práctica, ¿sí? Compartirme de que instalamos esto, instalamos lo otro y realmente funcionó. Como les decía anteriormente, es algo que nos cogió por sorpresa a todos y cada día vamos aprendiendo más. Soy de las personas que no me cierro en algo, sino que apoyémonos de los trabajadores, independientemente de la escolaridad, del sector económico. Si usted coge al trabajador y le dice, venga, ¿cómo hago para fabricar esto? ¿Cómo hago para corregir un peligro o un riesgo que tengamos? El trabajador mismo me da la solución a todos ellos problemas. Finalizo mi presentación con un mensaje que quiero compartirles, y es: trabajar en equipo es dividir el trabajo y multiplicar los resultados. Es un mensaje anónimo. Nuevamente agradecerles por estar acá y por regalarnos este espacio de tiempo para tratar de que Caldas, como tal, y todas sus empresas adecúen y tengan los protocolos estandarizados y podamos continuar, porque no solo se ve afectada la parte de salud, sino también la parte económica y muchas empresas que pueden llegar a cerrar. Muchísimas gracias, sin más preámbulos, entonces me despido. Veo que no hay otra pregunta. Muy bien. No sé si de la Cámara de Comercio desean intervenir. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga y que tengan un buen inicio de semana.